nos hace ver una apertura. Nada, para nosotros, programa independiente, la posibilidad de estar trabajando en este aspecto sigue siendo llamativa y por lo demás, obviamente muy emotiva. Bueno, nos metemos en el tema de hoy. Hoy vamos a tener una de las primeras entrevistas que tenemos armadas en Cartago, en esta etapa en TVC, en nuestra nueva casa, que estamos tan contentos de estar acá en el canal de los trabajadores. También tenemos que saludar a todos los amigos. A lo largo del programa les vamos a ir contando que están retransmitiendo también esta señal del canal 4 de aire de 120 en el sistema Davitel, y obviamente a través de internet, cuántos amigos nos estarán viendo a través del streaming de tvcneuquen.tv. Me la soplaron porque yo me trabo mucho con el .com.ar, el .net es el .tv. Les decía la entrevista que habíamos pautado en estos días, que tenía que ver primero con una visita muy importante que hubo a nivel cuadros en la región no hace 20, 30 días atrás, pero como la grabamos de una manera temporal, dijimos, bueno, esto nos va a servir no solamente para entender lo que está pasando en Argentina hoy con el fenómeno de la posibilidad de que el kirchnerismo obtenga la reelección, sino también de alguna manera para estudiar un fenómeno que indiscutiblemente atraviesa la política argentina en los últimos 8 años, por lo menos ya está por cumplir su primera década, que es el kirchnerismo. Y qué bueno poder hablar con un intelectual que se reconoce kirchnerista. Qué bueno poder hablar no en un tono de interrogación, pero sí en un tono en el cual uno puede permitirse un margen de crítica como para aprender sobre qué bases, si es que las tuviese, está asentado el fenómeno del kirchnerismo en la Argentina, que ha atravesado indiscutiblemente la arena política, pero que también ha puesto en marcha un andamiaje intelectual como es nada menos que Carta Abierta, que en los últimos días también ha atravesado por una serie de vibraciones o turbulencias que están relacionadas curiosamente con la nota que hoy vamos a compartir. Cuando nosotros grabamos la nota con Ricardo Foster, no estaba planteado que saliera, por ejemplo, en el momento en el que ahora la estás viendo. Dijimos, vamos a grabarla, la tenemos, en algún momento la sacamos, ¿no? Había que estudiarla, diagramarla, Ayelén la fue editando. Y se da también algo que es muy cortasiano, ¿no? Muy del bestiario de Cortázar, que la saquemos al aire en el momento que la saquemos está relacionada con lo que está pasando. Eso es algo muy interesante. De hecho, ahora cuando la disfruten con nosotros, estas conversaciones que tuvimos con Ricardo Foster, seguramente los atravesará esa idea también. Bueno, está hablando de algo que está pasando ahora, pero también estamos hablando sobre un fenómeno más global. Yo para meternos y ya empezar a navegar aguas profundas, nos metimos derecho con la pregunta ¿qué es el kirchnerismo? ¿Se puede entender qué significará en las generaciones posteriores? ¿Qué significa hoy este entramado político en el cual, por ejemplo, gobernadores de derecha vinculados al feudalismo como los APAC se reconocen kirchneristas, pero a la vez también está Carta Abierta, que tiene sus pies puestos en la izquierda, centro-izquierda en todo caso, que también se reconocen kirchneristas? ¿Qué distancias hay entre lo que tiene que ver con el gobernador Peralta, por ejemplo, en Santa Cruz, y lo que pueda plantear hoy Martín Sabatella? Todo eso está reunido también dentro de lo que es el kirchnerismo. Por ejemplo, en Río Negro, el hombre fuerte del kirchnerismo es nada menos que una persona muy vinculada al aparato represivo en la época de Duhalde, que se llama Soria. Pero también su contrincante político, no sé si su antagónico, pero su contrincante, que es el recaderismo, también se reconoce kirchnerista. Bueno, eso se puede explicar, se puede entender. Así nos metíamos en la charla con Ricardo Foster hoy en esta emisión de Cartago, acá por TVC. Ricardo, me parecería muy importante empezar, sobre todo para los que te hemos leído y para los que seguimos todo tu derrotero, ahora en este papel en el cual has tenido un poco más de presencia tal vez mediática,
y que eso es indudable, de alguna manera, ¿cómo nos explicarías el kirchnerismo, ¿no? Para aquellos... Es sencillo. Claro, como para tener la hora completa de la nota. Pero ¿qué interpretaciones podemos hoy tenerlo, Sí. sobre todo por el nivel de complejidades que encierra una realidad tan... Sí, yo lo veo como una inflexión histórica, como una situación relativamente excepcional de una sociedad que estaba en un estado de zozobra, de quiebra, de un daño muy grande incluso en el interior de las tradiciones populares, un país en bancarrota, con sus estructuras políticas desguazadas, vaciadas, muchas envilecidas, incluso movimientos de tradición popular que habían visto de qué manera sus dirigentes llevan adelante proyectos neoliberales en la Argentina. Digo excepcional porque hubo algo de inesperado. La llegada de Néstor Kirchner no fue una llegada prevista por casi nadie en la Argentina, un hombre desconocido que venía de lo más profundo del sur patagónico, que vino con un discurso que nos llamó inmediatamente la atención, porque no era el discurso que se venía escuchando en la Argentina de los últimos años, y que comenzó un proceso que fue muy interesante porque tocó algunos núcleos que comenzaron a revisar una inercia de decadencia y de desguace de la Argentina y que reintrodujo la posibilidad de discutir lo que parecía que ya no se discutía en la Argentina. Volvimos a discutir la idea del rol del Estado, de la distribución de la riqueza, puso en evidencia que Argentina tenía que tener un destino latinoamericano, lo que fue el rechazo del ALCA en Mar del Plata, su encuentro estratégico con Lula, con Chávez, después con Evo Morales, con Correa. Todo eso fue configurando lo que yo en algún momento llamé la anomalía argentina, es decir, un momento histórico en el que algo que bebe de antiguas raíces populares, sin embargo, se encuentra en una escena político-social que no era la que supuestamente esperaba una situación como esa. Cuando uno recuerda el 2003, era más próxima a la posibilidad de una victoria de un Reutemann si hubiera aceptado la candidatura, o después de un De la Sota si no hubiera caído en las encuestas, o incluso pudo haber habido un balotaje entre Menem y López Murphy. Esto para mostrar que a veces la Argentina tiene dentro suyo territorios de mucha sorpresa y donde el azar, lo fortuito, lo inesperado juega un papel muy significativo. Y Néstor Kirchner, que aprovechó un resquicio, una fisura en el muro de la dominación en la Argentina, vino desde ese contexto a decir y a hacer algunas cosas que hoy nos colocan en un momento excepcionalmente fecundo, intenso y complejo de la vida social histórica argentina, donde todo está en discusión. Hoy no solo en discusión, sino que se mueve la realidad social, hay cambios en la economía, ha cambiado el mundo del trabajo, se ha recuperado muy poderosamente la actividad sindical, la clase obrera no es simplemente un sujeto pasivo defendiéndose del avance neoliberal, sino que vuelve a ser un sujeto políticamente activo, por supuesto con representaciones muy diferentes, como puede ser la de la CGT por un lado, de la CTA por el otro, pero en situación ya no de resistencia, sino también de poder salir a discutir proyecto de país y lugar histórico, ¿no? ¿Y ahí cómo entra Carta Abierta? Contanos. Carta Abierta surgió, fue una iniciativa también un poco azarosa de un pequeño grupo de amigos, Nicolás Casullo, Horacio González, 2 o 3 más, yo intervine también allí, donde frente a lo que era el conflicto de la 125 con las patronales agrarias, leíamos que no era simplemente un conflicto en torno a un problema de 3 o 4 puntos más o menos en las retenciones, sino que se estaba jugando de nuevo una cuestión de legitimidad democrática, que había una historia muy lejana, que quizás había que situarla en el 55, que mostraba que los gobiernos democráticos una y otra vez habían sido limitados, chantajeados, determinados por las grandes corporaciones económicas, en algunos casos eso terminó en golpe de Estado, algunos de esos momentos fueron trágicos, el más trágico de todos sin duda fue el de la dictadura de Videla, y en otros momentos, sobre todo ya bajo la forma de la recuperación democrática desde Alfonsín en adelante, eso emergió bajo otro carácter. Nosotros le pusimos ahí un nombre que tuvo cierta relevancia, que fue clima destituyente. Es decir, no se trataba del golpe de Estado tradicional, porque para eso los teníamos previos en la historia de la Argentina, sino de esa capacidad oscura, solapada pero constante de los grandes grupos de poder económico de determinar, de limitar, de chantajear a los gobiernos democráticos y el retroceso, siempre el retroceso. Frente al chantaje, frente al peso del poder corporativo, tener que plegar las banderas, retroceder, y en muchos casos ni siquiera alcanzaba con eso y se los debilitaba a tal punto que, como el caso de Alfonsín,
tuvo que irse después del golpe económico que desencadenó la hiperinflación y dejarle el territorio a Menem, que transformando la historia del peronismo la puso al servicio del neoliberalismo. La alianza es una historia también bajo otras condiciones de gobierno democrático absolutamente cooptado por las corporaciones, y me parece que este ha sido, ya a partir del gobierno de Cristina, el primer gobierno de la historia democrática argentina. Uno podrá estar de acuerdo o no con sus medidas, el hacia dónde, eso es otra discusión, pero es el primer gobierno democrático que frente al intento de imposición, de chantaje y de gesto destituyente de las corporaciones, mantiene la línea y dobla la apuesta. Esto me parece que es una enorme ganancia para cualquier proyecto democrático y mucho más cualquier proyecto democrático de tradición popular en la Argentina. Es un antes y un después. Y ahí hay una clara situación específica propia de esto que podríamos llamar el kirchnerismo, ¿no? Que es un lugar de confluencia con el peronismo como un núcleo fundante, por supuesto, y central, pero reconfigurado, revisado críticamente en su propia historia, porque creo que justamente de lo que se trata es de ver hasta dónde la década de los 90 había horadado muy profundamente la vida social popular y también las tradiciones políticas de raíz popular, las había debilitado, en muchos casos las había saqueado, y cómo hoy estamos frente a la posibilidad de una gran recomposición de esas tradiciones populares con las nuevas necesidades, los nuevos desafíos, los cambios de época. No es la misma la Argentina del 2011 que la Argentina del 76 o la Argentina del 45. Estamos frente a otro tipo de desafío, pero hay uno que sigue siendo continuo y que es el gran desafío de la construcción de una sociedad más equitativa, más justa. A eso iba, viendo el nivel de intelectuales, ¿no? la formación sólida que hay en tu trabajo, o el trabajo de Horacio González, ¿no? o Nicolás Casulo, que si bien no está más, forma parte de... Sí, fue un intelectual extraordinario, ¿no? Lo que te quería preguntar era que nos ayudes a entenderlo, el rol del intelectual en ese aspecto, ¿no? Yo recuerdo también a David Viñas, ¿no? Entonces ese ejemplo decía, bueno, yo banco la parada si hay que ir a poner el lomo por las ideas, efectivamente, sí. Pero el tema es si hay un margen de crítica, digamos. ¿Vos ves que ustedes manejan un margen de crítica? A ver, yo creo que siempre hay que definir el momento histórico en el que cada uno está. Yo creo que hay momentos en que el lugar de la palabra o de la intervención intelectual es un lugar de resistencia frente a formas hegemónicas de dominio. Se trata de sostener y de mantener tradiciones, memorias populares y de ejercer una crítica continua a un sistema de injusticias. La idea sartreana del intelectual comprometido, que fue muy potente hasta los años 60, casi 70, después entró en una especie de cono de sombras. En los años 90, la figura del intelectual era una figura casi inexistente, se hablaba más bien del fin de las ideologías y por lo tanto el fin también de la figura del intelectual, que está muy unido a los grandes debates de ideas, a los grandes debates ideológicos, y más bien avanzaba una especie de sociedad neutralizada, política, donde en todo caso la figura, entre comillas, de los pensadores era más bien una figura mediático-estetizante, donde se discutían cuestiones ya no ligadas al drama social, a la injusticia estructural, a la política, a los proyectos de transformación, sino que el intelectual era más bien un observador, una especie de entomólogo de la sociedad, ¿no? Me parece que eso empezó a cambiar fuertemente en los últimos años. Creo que en ese sentido la 125 es una inflexión de la historia contemporánea argentina, donde nos llevó a un grupo que compartíamos discusiones, revistas, experiencias universitarias, en algunos casos hasta habían compartido viejas experiencias políticas, a intervenir porque leíamos que avanzaba lo que después denominaríamos la restauración conservadora, que detrás de la reconstrucción del bloque de las corporaciones agromediáticas, más otros sectores del poder económico, se estaba detrás de una regresión social, económica y política en la Argentina. No querían que se siguiera avanzando, querían imponer nuevas condiciones. Y leíamos que este gobierno, desde el de Néstor Kirchner y después el de Cristina Fernández, habían logrado llevar al país y sobre todo a los sectores social populares del país al momento más interesante de las últimas décadas, que se avanzaba en un proceso de reconstrucción, de reparación incluso de esas memorias populares, incluso de los cuerpos sociales efectivos.
Y eso lo caracterizamos y lo caracterizo personalmente como un momento muy importante de avanzada de la actualidad argentina.